Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Me hizo más de una jugada, por eso no pude esperar. Todo lo que soñé se desmoronó. Pasé la vida escondido en cuevas y nadie nunca notó sonrisas que escondían mi dolor. Yo no moriré aquí, Dios me lo prometió así. Voy a clamar hasta que el cielo se abra sobre mí. Con tu poder ven, sáname, con tu mano tócame este corazón que llora y sangra, sangra, sangra sin parar. Restaurame y cámbiame, soy completamente tuyo, Dios. No importa lo que la vida me causó. Pasé la vida escondido en cuevas y nadie nunca notó sonrisas que escondían mi dolor. Yo no moriré aquí, Dios me lo prometió así. Voy a clamar hasta que el cielo se abra sobre mí. Poder, ven, sáname, con tu mano tócame este corazón que llora y sangra, sangra, sangra sin parar. Sáname, libérame, restaurame y cámbiame, soy completamente tuyo, Dios. No importa lo que la vida me causó. Te voy a adorar, oh Dios, con todo lo que hay en mí. Toca mi corazón, Señor, resucítame. Con tu poder ven, sáname, con tu mano
no importa lo que la vida me causó. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios en la Biblia. En esta ocasión será en el Evangelio de Juan, comenzando por el capítulo 4 y versículo 47, donde dice: Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. En cuanto que oyó que Jesús llegaba, este oficial del rey fue a su encuentro, vino a él y le rogó, dice la palabra de Dios que acabo de leer. Es decir, le suplicaba de continuo, le repetía una y otra vez insistentemente. Y esto nos muestra una vez más que cualquier hombre o cualquier mujer, por muy poderoso que sea, es decir, que no le falta absolutamente de nada material, ya que tiene abundancia de dinero, de riquezas y también influencias sociales. Pero cuando la ciencia nada puede hacer por ellos, se convierten en meros pordioseros, insisten una y otra vez, y todo ello era porque, como dice la palabra de Dios, ya que su hijo estaba a punto de morir. Así que el caso era un caso extremo. Hay que tener en cuenta que llegado a este punto, la fe del oficial era poco más que una esperanza desesperada. Como se suele decir, se agarraba a un clavo ardiendo. Es por esta razón que él vino de Capernaum a Caná a suplicarle a Jesús por la sanidad de su hijo, ya que su ansiedad se podía entender fácilmente. Como acabo de leer, dice, su hijo estaba a punto de morir. Pero su fe en Jesús aún no provenía del deseo de salvar su alma, sino del desespero que había en su corazón porque su hijo se moría. Sigue diciendo este versículo: vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. La debilidad de la fe de este oficial del rey queda demostrada por dos suposiciones erradas que hizo este oficial del rey sobre Jesús. Así que vamos a ver que el primer fallo que tuvo fue a diferencia del centurión, como nos dice Lucas 7, 6 y 7. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y también hallamos la mujer sirofenicia en Marcos 7, 29 y 30, donde dice: Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Sin embargo, este oficial del rey suponía que Jesús tenía que estar físicamente presente para sanar a su hijo. Ese era, dijéramos, el primer error. El segundo es que esperaba que Jesús tuviera el poder para sanar a su hijo, pero no tenía esperanza de que pudiera resucitarlo de los muertos, ya que estas dos suposiciones estaban detrás de la insistencia de que Jesús fuera al instante, al momento, antes de que fuera demasiado tarde. A diferencia del joven rico de Mateo 10, 17 al 22, que este joven rico buscaba las cosas espirituales. Sin embargo, este oficial del rey no estaba buscando la verdad espiritual, sino que lo que impulsaba a él era la necesidad emocional y la necesidad física de poder sanar a su hijo. Por tanto, al ir a Jesús, su meta no era obtener la salvación eterna, sino la sanidad física para su hijo que estaba agonizando. Esta clase de personas, como este oficial, también existen en el día de hoy, que buscan la sanidad física, pero que ignoran o no les preocupa
la sanidad espiritual y la salvación de sus almas. Continúo ahora con el versículo 48 donde dice: Entonces le dijo Jesús: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús pronunció una fuerte represión, debido a la fe imperfecta y débil y temerosa del oficial del rey, y además de la incredulidad también de los galileos en general que quizá estaban allí a su alrededor. Le está diciendo bien claro: hasta que no vierais señales y prodigios, no vais a creer. Así que Jesús debía de enseñar a este hombre y a los galileos que su palabra solamente bastaba, ya que la creencia en su palabra era la que garantizaba lo que el oficial del rey solicitaba, es decir, que su poder para sanar está a disposición de aquellos y aquellas que creen y hacen su palabra y creen en ella. Porque una cosa es decir creo y otra cosa es hacer la palabra de Dios. Continúo ahora con el versículo 49 de Juan capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hombre no estaba en posición de discutir en este momento, ni siquiera de pensar lo que Jesús acababa de decir. Seguramente que estas palabras del versículo 48 pues ni se paró siquiera a pensarlas ni a reflexionar, ya que realmente este hombre estaba desesperado, aunque tal vez no hacía mucho tiempo atrás era todo lo contrario. Pensaba tenerlo todo y dominar cualquier situación, todo estaba bajo control. Pero, desafortunadamente, un grave desastre había golpeado su vida y también la de su casa. Y esto puede ocurrir, y de hecho sigue ocurriendo en el día de hoy. Muchísimas personas que piensan tenerlo todo y tener todo bajo control, y que en unas horas o en un minuto puede cambiar absolutamente todo. Le dice este hombre al Señor: desciende. Y nótese aquí como este hombre, este oficial del rey, aún seguía creyendo que Jesús debería de ir a su casa para que sanase a su hijo físicamente. Debía de ir allí, tal vez orando por el hijo directamente o poniéndole las manos, haciendo cualquier cosa, pero que fuese allí. Es decir, su fe era tan débil que no creía que Jesús solamente le bastaba decir a la distancia que fuese la palabra hecha y sería hecha. Solamente tenía fe en el poder de Jesús para sanar a su hijo. Así era la fe, por ejemplo, de Marta y de María. Cuando nos dice en Juan capítulo 11 versículo 21: Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y también en Juan 11, pero ahora el versículo 32, la otra hermana, María, le dice exactamente más o menos las mismas palabras cuando le está diciendo: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta y María aprendieron que Jesús no solamente tenía poder para sanar físicamente allí al momento, sino que también podía resucitar muertos. Y esto era algo que ellas iban a experimentar, y con esta experiencia seguramente su fe iba a aumentar grandemente. Continúo ahora con el versículo 50 del capítulo 4 de Juan, donde sigue diciendo: Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Dicen algunos comentaristas bíblicos que la curación fue más rápida que un relámpago. Desde Caná hasta Capernaum fue sentida al instante por el joven que estaba moribundo. La expresión que dice aquí el Señor Jesús: tu hijo vive, significa no morirá. Es decir, ha sido sanado. Esto no quiere decir que no iba a morir nunca, ya lo entendemos, sino que había sido sanado en ese mismo instante. Ahora, la fe del oficial era probada aún más, ya que había creído a la palabra de Dios y al testimonio acerca de Jesús. Pero, ¿creerá ahora las mismas palabras de Jesús? ¿Qué pensará y qué hará? ¿Esperará por algún tiempo preguntándose qué hacer?
¿Creerá lo que Jesús le acababa de decir? Seguramente todas estas eran reflexiones que este hombre, cuando volvía de nuevo a su casa, debía estar en su mente. En su gran angustia, sin duda, este hombre habrá tenido sus propios pensamientos, su propia idea de lo que él quería o lo que él pensaba, ya que rogó que Jesús descendiese y sanase a su hijo. Y si Jesús hubiera ido en persona a su casa para sanarlo, el padre podría haber visto en ese instante con sus propios ojos que su hijo estaba bueno y sano. Pero Jesús quería algo más. Jesús requería una fe mucho más grande. Como dice este versículo, no descendió con él y solamente le dice: ve, tu hijo vive. Este padre tan afligido, tan angustiado en ese momento, no podía ver a su hijo para saber si todavía estaba a punto de morir o si había sido sanado. Nosotros sabemos ya el resultado. ¿Por qué? Porque está escrito, lo tenemos aquí en la Biblia. Pero, ¿podemos ponernos por unos minutos en la piel de este hombre? La única cosa que él podía hacer sería creer en el Señor Jesús y regresar confiadamente a su casa para ver a su hijo. Porque de otro modo, es decir, sin haber creído a Jesús, habría tenido que volver a su casa completamente abrumado y desesperado. Tenía solamente dos opciones este hombre, este oficial del rey: creer a Jesucristo y volver a su casa, con la confianza de que su hijo había sido sanado, o por el contrario, no cree a Jesús y volver desesperado a su casa para esperar la muerte de su hijo. Y esta es la condición de muchos hombres y mujeres de antes y también en el día de hoy, ya que tienen dos opciones. Una, creer a Jesucristo y tener la confianza que tienen en sí una esperanza viva en Cristo Jesús. La otra era regresar a casa y esperar en angustia él y su casa la muerte de su hijo, como acabo de decir. En la carta a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nótese, cuando aquí está diciendo el apóstol Pablo como los otros que no tienen esperanza, son los incrédulos. Los incrédulos no tienen absolutamente ninguna esperanza, ya que solamente están esperando que vengan esos días o ese tiempo en el cual van a morir, y nada más. Sin embargo, el creyente, el que ha creído a Jesucristo y ha creído en su palabra, tiene una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos y Él vive. Esta es la gran diferencia. Ahora bien, la bendición que recibiría era mayor que la que pedía Él, porque en lugar de esperar hasta llegar a su casa, en ese instante, a creer en Jesús, tendría la plena seguridad de que su hijo estaba fuera de peligro. Así es la preciosa recompensa de la fe. Por ejemplo, vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 10 y 11, nos está hablando ahí y nos dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hay que tener en cuenta algo. Si comparamos el caso de Naamán el leproso, que este hombre no tenía fe, absolutamente no tenía fe, ni sabía lo que hacía ni lo que decía, simplemente que estaba enfermo y él necesitaba sanidad de su lepra. Era lo único. Si comparamos entonces la sanidad de Naamán, que no tenía fe, con los sanadores modernos o aquellos que no han estudiado la palabra de Dios, que insiste en que la fe sea una condición establecida e imprescindible para que la persona sea sanada.
Vemos aquí que el caso de Naamán no es así. En algunos casos de sanidad, el Señor sí nombró la fe como requisito, y lo vamos a ver como ejemplo en Mateo 9, 28 y 29, donde nos dice: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. El hijo de la viuda de Naín, en Lucas capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el fénetro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Nótese que aquí no nos habla de la fe de la mujer, sí que no habla de lo anterior de Mateo 9, 28 y 29, pero tanto el caso de Naamán como esta mujer no dice absolutamente nada. Así que, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La fe verdadera y auténtica actúa, y vemos que este hombre se fue. No se detuvo a insistirle más a Jesús, a que le acompañase a su casa. No se detuvo para disputar con Jesús. Estaba sumamente preocupado por su hijo y quería tener plena seguridad de que la sanidad sería algo alcanzable. ¿Y cuál era su consuelo? Una sola cosa. El consuelo que este hombre llevaba en ese momento, lo único que podía fortalecerle era la palabra de Jesús. Como Abraham creyó a Dios, este hombre creyó a Cristo también. Continúa ahora con el versículo 51 de Juan capítulo 4, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Dejando la región montañosa de Galilea, el oficial descendió a Capernaum, en la parte norte del lago de Galilea. Un poco más de 200 metros bajo el nivel del mar es ahí a donde se encuentra. Y Caná de Galilea está en una altura, está más alto, por eso le dijo al Señor: desciende. Vemos aquí que los criados se habían dado cuenta del repentino y sorprendente restablecimiento del niño, y ellos, llenos de gozo, no pudieron esperar la llegada de su amo. Podemos también darnos cuenta que en aquella casa las relaciones entre el dueño y su siervo eran unas relaciones buenas, ya que salieron para darle las buenas nuevas de gozo. Probablemente ellos lo conocieron de lejos cuando estaba regresando a su casa, y sabiendo cuál era la gran preocupación que su amo sentía, dice: y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. También vemos aquí la relación que hay, pero ahora en el Antiguo Testamento, en cuanto a un niño que murió. Y para ello tendríamos que irnos al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18, donde nos dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Vemos aquí la relación también de los siervos, que estos era todo lo contrario, no querían decirle nada para no hacerle sufrir. Así que los siervos de David eran poco dispuestos a decirle que el niño estaba muerto, para no causarle más daño. Pero si nos damos cuenta, aquel niño, el Señor se lo llevó, ya que era el recordatorio para David de su pecado con Bersabé, esposa de Urías. Pero volviendo al versículo que nos ocupa, el caso de los siervos del oficial del rey era muy distinto. Cristo dijo: tu hijo vive, y ahora los siervos están diciendo también lo mismo: tu hijo vive. Y es que buenas noticias reunirá a los que esperan en la palabra de Dios absolutamente siempre, no aquellos que no hacen la palabra de Dios y no la creen, pero aquellos que creemos la palabra de Dios siempre vamos a estar rodeados de buenas noticias.
Continúo ahora con el versículo 52 del capítulo 4 de Juan, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer, a las 7 le dejó la fiebre. Dice la palabra que entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. ¿Por qué hizo esta pregunta? Sin duda, quería estar seguro este oficial del rey de que su hijo había sido sanado por Jesús. Una persona agradecida quiere saber la fuente de sus bendiciones. Y no es de extraño que este hombre hiciese esta pregunta. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Los defensores, por otro lado, de la adopción de la computación romana de la época de Juan, suponen que esto era las 19 horas, es decir, las 7 de la tarde, y por tanto, que una noche había intervenido entre el viaje de regreso. Esto no es necesario, ya que incluso en el cómputo judío, desde el amanecer hasta la puesta de sol, a pesar de la hora séptima, entonces debe significar entre el mediodía. Pero entonces este oficial quería saber a qué hora había comenzado a estar mejor, ya que todavía su fe era aún todavía pequeña, pero no se imaginaba que su hijo pudiera sanar inmediatamente. De ahí que le hace esta pregunta. La respuesta no fue que la fiebre comenzara a dejarle, sino que dice a las 7 le dejó la fiebre, es decir, que la fiebre le dejó instantáneamente. Y no solamente le ocurrió esto al hijo de este oficial del rey, sino que también nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 30 y 31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Nótese que vemos aquí que también es inmediatamente. Era fiebre exactamente igual y se fue instantáneamente. Nótese como este caso dice, y la tomó de la mano y la levantó. En cambio, para sanar al hijo del oficial no hizo falta que descendiese a Capernaum. Pero el resultado, el milagro, fue exactamente el mismo, ya que dice que inmediatamente le dejó la fiebre. Y esto nos muestra algo muy claro, y es que Dios es soberano, y Él opera milagros como Él cree que es oportuno y cómo debe de hacerlo. En cierta ocasión también para sanar a un ciego tuvo que hacer como lodo, fango, y ponérselo en los ojos, y que fuese a la fuente y se lavara los ojos. Otras veces simplemente tuvo que decir la palabra, otro ni hizo falta siquiera. Esto nos muestra que el Señor es soberano, y Él actúa, como he dicho, como Él cree oportuno y como debe de hacerlo. Nos sigue diciendo el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta es la culminación absolutamente de todo. Aquí está la explicación absolutamente de todo, el por qué el Señor no descendió con este oficial del rey a su casa para sanar a su hijo. Note esto. Al principio el oficial creía en la presencia de Jesús y ahora, últimamente, cree en la palabra de Jesús. La palabra era poderosa, no era una palabra más, dicha por cualquier hombre, sino que era la misma palabra del Señor, que sana todas nuestras enfermedades y que redime nuestras vidas de la destrucción. No era una mera coincidencia. Esta era la última etapa en el crecimiento de la fe de este oficial del rey, un crecimiento que Juan esboza aquí, como en el caso de la mujer samaritana, y creyó él y toda su casa. Esta es la primera mención de la fe en los hogares, en las casas. También la hallamos en el libro de los Hechos, en Hechos 10, 44 y Hechos capítulo 16. En este caso, podemos imaginarnos todos los miembros de esa casa del oficial, la madre, las hermanas, los siervos, a toda la familia,
habían compartido en la ansiedad y la desesperación de ese niño que se moría. Pero ahora, la fe en Cristo Jesús es una gracia contagiosa. La cercanía del mundo invisible a menudo revela la característica del Dios hecho hombre. Y hay una enseñanza aquí también para nuestras vidas, y es la siguiente. Jesús sanó cuerpos físicos para que creamos que también puede sanar, salvar almas. Jesús sana el espíritu del hombre cuando el hombre viene arrepentido y la mujer arrepentida a Jesús y confiesa sus pecados, y Él le perdona. De esta manera, el alma es purificada y durante el resto de la vida será transformada a la imagen de Cristo Jesús. Esta transformación es efectuada por medio de oír la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios y ser hacedor de la palabra de Dios, es decir, de obedecer la palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Por causa de la enfermedad grave del joven, este padre buscó al Señor Jesús, y el resultado no solamente sanó al joven, sino que también toda la familia llegó a ser creyentes en Cristo Jesús. Continúa ahora con el versículo 54, el último ya de este capítulo 4, donde dice: Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Después de volver de Judea a Galilea, esta fue la segunda señal que el Señor hizo en este último hogar. Ambas ocurrieron en Caná. En las dos manifestó el Señor su gloria. En la primera, a transformar el agua en vino, mostrando así su control absoluto sobre el universo físico. Y ahora en este segundo, por medio de esta segunda señal, la sanidad de este niño, hacer ver que la distancia no representaba un verdadero obstáculo para la manifestación de su amor y de su poder. Por consiguiente, en los dos casos el Salvador se revela como el Hijo de Dios, y el motivo de este Evangelio se halla en este versículo precisamente, en Juan 20:31, donde dice: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y por último, el Señor usó estos dos milagros, unido a sus palabras, para poner fe en los corazones de las personas. Note esto: después de la primera señal creyeron los discípulos, y después de la segunda no solamente creyó el oficial, sino que también creyó toda su casa. Y este es el método normal en el reino de Dios, ya que Él es el Dios de pacto. Su promesa consiste en bendecir a los padres creyentes, y no solamente a ellos, sino también a su simiente y a su casa, como nos dice Génesis capítulo 17, versículo 7. Está hablando ahí de Abraham y de su descendencia. Y también en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 39, vemos que esa promesa se hace nueva en el Nuevo Testamento, ya que dice: Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nótese, ya no solamente era para Israel, sino que es para todos cuantos el Señor llamare, es decir, es universal para todos cuantos el Señor llamare. Voy concluyendo ya con esto. En esta segunda señal, en Caná, la gloria de Cristo se manifestó de una forma muy singular. Hubo ocasiones en que Jesús impartió la curación tocando al enfermo, como la suegra de Pedro, o dándole una orden, por ejemplo, al que descendieron por el tejado, que estaba en su lecho, como nos dice Marcos 2:11. Pero aquí no hay nada de todo esto. El Hijo de Dios declara simplemente su voluntad. Resultado: instantáneamente el poder curativo entra en el cuerpo del muchacho y es restablecido completamente. Mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, la sanidad de este niño fue algo que dejó a todos, absolutamente todos, maravillados del poder de Jesús. Pero lo más importante ocurrió
cuando creyeron a Jesús toda la casa de este oficial. Ese mismo Jesús también sigue teniendo poder en el día de hoy, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para darle vista a los ciegos y para darle libertad a los oprimidos. Y esa promesa, como dice la palabra de Dios, es para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Por tanto, mi amigo, mi amiga que me escuchas, si sientes que Dios te está llamando en este momento, sé sensible a su voz y acepta la buena nueva del Evangelio, aceptando a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Te animo que en este momento puedas orar conmigo para aceptar a Jesucristo en tu corazón. Di ahí a donde estás: Señor Jesús, repite, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento en el día de hoy. Tengo una fe débil, pero lo suficiente para creer que tú eres el Salvador del mundo, para creer que tú moriste en la cruz del Calvario, para creer que tú resucitaste de entre los muertos. Yo lo creo y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, es bueno que tú puedas seguir orando a Dios en el nombre de Jesús. Ora a Dios. Igual que puedas hablar con un amigo, con una amiga, órale, pídele. También es bueno que Él lea su palabra, y no solamente que la lea, sino lo más importante, que seas hacedor o hacedora de ella. También es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica, para que ahí puedas crecer espiritualmente, para que no te desvíes tú solo o sola a leer la palabra de Dios, que haya un maestro que te esté enseñando la bendita palabra de Dios. Congrégate. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. ¡Santo! Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo
y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré ministrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza para hacer lo mismo que hizo Josué. Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré ministrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza para hacer lo mismo que hizo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová.